Tiene la palabra, en representación de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya, doña Lorea Ureta. Egunon, eskerrik asko al grupo proponente por darnos la oportunidad de estar aquí. Vamos a comenzar primero explicando cuál es la situación de las trabajadoras de hogar en la Comunidad Autónoma Vasca, para después centrarnos en cuáles son las actuaciones que se pueden hacer desde las administraciones vascas. El 25 de noviembre del 2010, el Parlamento Vasco instó al Gobierno a que realizase un estudio sobre cuál era la situación de las trabajadoras de hogar. Este estudio se llamó Estudio de Situación Laboral de las Personas Empleadas en el Servicio Doméstico de la Comunidad Autónoma Vasca. Lo tenéis todos vosotros, una copia. Tiene fecha de mayo del 2011 y vamos a centrarnos en él para explicar cuál es la situación de las trabajadoras de hogar, aunque también vamos a usar otras fuentes. Según este estudio, el 14,2% de los hogares de esta comunidad tiene trabajadora de hogar en casa. Por lo tanto, aunque es minoritario, es una práctica bastante extendida. Nosotras creemos que, por supuesto, sin olvidar la labor de las mujeres que gratuitamente hacen en sus familias, se puede afirmar que mediante el empleo de hogar también se está resolviendo la atención de personas mayores en algún grado de dependencia y de las personas en situación de dependencia. Esto explica que, según la encuesta del 2011, el 8,5% de los hogares de clase media-baja tienen trabajadora de hogar. Vivimos en una comunidad en que, según la encuesta de discapacidad del 2008, había casi 47.000 personas mayores, más de 70 años, incapaces de valerse por sí mismas. Vivimos en una comunidad en la que cerca del 28% de las personas mayores de 80 años vive sola, según el estudio del 2010 sobre la realidad de las personas mayores de 60 años. Ligado con esto, según el estudio del Gobierno vasco del 2011, de las trabajadoras de hogar que cuidan a una persona en algún grado de dependencia, el 33,5% son las únicas responsables de la labor de este cuidado. En el empleo de hogar la realidad es que está muy presente en las casas de las personas mayores. De hecho, según la encuesta de presupuestos familiares del INE del 2009, casi la cuarta parte de los hogares cuyo principal sustentador tenía más de 65 años tiene una trabajadora de hogar. Si la pregunta es cuántas trabajadoras de hogar hay hoy en día en esta comunidad, según el estudio de mayo del 2011 que tenéis, casi 99.000 trabajadoras de hogar. Pero la realidad es que ya han pasado 2 años. Pero lo que sí sabemos es que, según un dato estatal, el 7,8% de las mujeres ocupadas son trabajadoras de hogar. Por lo tanto, cualquier política en este campo influiría a muchísimas mujeres. El 1 de enero del 2012 entraron en vigor 2 nuevas normas. Una, la 27/2011, que integra a las trabajadoras de hogar en el régimen general de la Seguridad Social, aunque con un sistema especial que sigue sin conceder todos los derechos a las trabajadoras de hogar, por ejemplo, el desempleo. Y la otra norma, el Real Decreto 1620/2011, que regula la relación laboral especial. No vamos a hacer una crítica a estas 2 normas, pero desde luego sí a plantear qué se puede hacer desde las instituciones vascas. El Parlamento Vasco, por unanimidad, el 14 de abril del 2011, instó al Gobierno vasco para que, una vez transferida la competencia de inspección, garantice un trabajo sistemático y duradero de dicho sector, sobre todo en lo que se refiere a las agencias privadas de colocación, y que regule y garantice el cumplimiento de las condiciones de trabajo y de los contratos. Y que garantice que todos los pasos que se desarrollen en este sector se den en coordinación con las asociaciones y con los grupos de este sector. Sobre esto último, señalar que la única vez que se nos ha pedido consejo a nosotras ha sido para realizar la encuesta del estudio del Gobierno vasco en mayo del 2011. Sobre los problemas que tenemos con Lanbide, que hablaré más adelante, hemos solicitado una reunión con los responsables de Lanbide, pero todavía no hemos obtenido ninguna respuesta. La Inspección de Trabajo fue transferida con efectos del 1 de enero del 2012, pero no existe ninguna actividad de control sistemática. Y la Inspección tiene que controlar primero la situación en la seguridad social. Según el estudio que tenéis en las manos, el 80,2% de las trabajadoras de hogar no está dada de alta a la seguridad social. Actualmente en nuestra comunidad hay alrededor de 27.000 personas dadas de alta en este régimen, de las cuales el 44% son extranjeras.
Desde la fecha del estudio a día de hoy se ha incrementado personas dadas de alta alrededor de 12.000. Pero esto, por supuesto, es debido al cambio legal que entró en vigor en el año 2012, pero aún así no podemos olvidar que todavía existe mucha economía sumergida. Según la estadística de nuestra asociación, de la Asociación de Trabajadoras de Hogar, que corresponde al año 2012, que también tenéis en la documentación que se os ha pasado y tenéis acceso a ella en nuestra página web, la falta de alta estaría en el 38% de los casos. Es el mismo porcentaje que le sale al INE para el año 2013 si cruzamos la encuesta de población ocupada de hogar y alta en la seguridad social. Aunque sabemos que esta estimación está hecha a la baja, ya que según el estudio del Gobierno vasco, 4 de cada 5 trabajadoras no estaba dada de alta en la seguridad social. Otro aspecto que desde luego tiene que controlar la Inspección de Trabajo son las jornadas ilegales de trabajo. Hay que recordar que, según la legislación de las trabajadoras de hogar, la jornada máxima semanal son 60 horas, jornada que desde luego a esta asociación le parece completamente abusiva, pero según el estudio que tenéis, las internas trabajan un promedio de 64,74 horas a la semana y el 61,4% trabaja día y noche. Según las estadísticas de nuestra asociación para el año 2012, las internas trabajaban el 51% de ellas más de 70 horas a la semana y las externas, el 18% trabajan más de 40 horas de una forma completamente normalizada. Sobre los descansos de las internas, llama la atención que solo el 2% de las internas descansa las 36 horas a la semana continuadas que marca la ley. Otro aspecto que desde luego la Inspección de Trabajo no se puede olvidar es la falta generalizada de un contrato escrito. Desde el 1 de enero del 2012, las trabajadoras de hogar tienen derecho a tener un contrato escrito exactamente igual que el resto de sectores. Cuando no existe este contrato escrito, desde luego tienen que tener derecho a un documento en el que viene estipuladas cuáles son todas sus condiciones de trabajo, salario, jornada, todas las condiciones de trabajo. Pero la mayoría de las trabajadoras de hogar no tienen contrato escrito y cuando lo tienen, en la gran mayoría de los casos, ni siquiera coincide con cuáles son sus condiciones laborales reales. A este respecto, Lanbide sí tiene competencias con el registro de los contratos de trabajo. Pero en el caso de trabajadoras de hogar, voy a explicar un poco, no sería ir a Lanbide directamente, sino se registra en la Tesorería General de la Seguridad Social. La nueva normativa lo que dice es que en el momento de darse de alta, el empleador tiene que registrar en la Tesorería General el contrato de trabajo. Esto se hizo con el fin de, desde luego, los trámites burocráticos a la parte empleadora hacérselos mucho más sencillos. Pero ¿qué es lo que está pasando en la realidad? Pues que la Tesorería General de la Seguridad Social no está recogiendo los contratos. Es más, dice que no hace falta recogerlos. Y en casos que nosotros conocemos de personas que han acudido a Lanbide a registrar los contratos, Lanbide lo que dice es que no es su competencia. También nos gustaría recordar que es obligatoria la nómina, pero a día de hoy muchas trabajadoras de hogar siguen cobrando en mano sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de constancia escrita. Y este aspecto también lo debería de controlar la inspección. Sobre las declaraciones de despido de baja voluntaria, la Tesorería General está admitiendo sin ningún tipo de comprobación cuál es el motivo del cese que dice la parte empleadora. Los contratos pueden cesar pues porque se termina el contrato, porque hay un despido, pero en la gran mayoría de los casos lo que pone es baja voluntaria. Lanbide tampoco hace ningún tipo de comprobación sobre estos datos y se fía en el certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto provoca que muchas trabajadoras de hogar no tienen acceso a las prestaciones sociales de la comunidad. Además, no podemos olvidar que es un sector en el que no tiene desempleo y que se queda en la calle de un día para otro. Aquí no hay un expediente de regulación de empleo, o sea, no hay eso. Hay una persona a la que cuidas, fallece, ingresa a una residencia y mañana no tienes trabajo. Esta es una de las causas por la cual la Asociación de Trabajadoras de Hogar también ha solicitado una reunión con Lanbide, pero como he comentado antes, pues seguimos sin respuesta. Sobre las agencias privadas de colocación, en la resolución del 14 de abril del 2011, el Parlamento vasco insta al Gobierno vasco, y leo textualmente, que Lanbide trabaje dando prioridad a la atracción de empleo de las empleadas del hogar, al objeto de que sea el referente público en la gestión del empleo de dicho sector y que cree, organice y desarrolle los medios específicos necesarios para cumplir eficazmente dicho objetivo. Pero el 20 de abril del 2011, a una respuesta a una pregunta del PNV, la entonces consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, reconocía que no había dado pasos para traer la intermediación en el empleo de hogar.
Pero es que a día de hoy tampoco se han dado ningún paso para que Lanbide sea un referente en el empleo de hogar. La única oferta que hemos encontrado de empleo de hogar en el último mes en esta comunidad fue en Beasain y ofrecía condiciones ilegales. La oferta también la tenéis en la documentación que se os ha pasado y lo que decía era una interna 6 días a la semana, 24 horas al día. Desde el punto de vista de las trabajadoras que buscan empleo, cuando acceden a la página web de Lanbide, cuando entráis hay un desplegable que sale en diferentes profesiones, pues desde luego empleo doméstico no aparece. Y desde el punto de vista de los empleadores que buscan trabajadora, si se quiere atraer y convertirse en referente de estos empleadores, hay que tener en cuenta que no son una empresa, no son empleadores al uso. Hay que explicarles qué trámites hay que seguir, hay que dirigirles a dónde tienen que acudir para dar de alta, cómo tramitar cualquier papel necesario. Por lo tanto, hay que tomar, desde luego, medidas extraordinarias para atraer a estos empleadores. Y además tampoco podemos olvidar cuál es el horario de Lanbide y cuáles son los horarios amplios de las empresas de colocación de trabajadoras de hogar. Estas agencias de colocación privadas, desde luego, son legales siempre y cuando pidan autorización. En el caso de la comunidad autónoma tienen que pedir autorización a Lanbide y si trabajan en un ámbito superior al SEPE. Desde luego, Lanbide está obligada a que este listado de agencias autorizadas sea público. Pero lo que ocurre cuando entras a la página web de Lanbide es que es realmente complicado encontrar cuál es este listado. Y es muy importante que la ciudadanía tenga esta información porque cuando acude a una agencia tiene que saber si esa agencia está autorizada o no está autorizada. Porque si no, lo único que provocamos es volver al estado de excepción en el que siempre está el empleo de hogar a la hora de tramitar los empleos de las trabajadoras de hogar. Estas agencias de colocación, muchas de ellas, no solo están cobrando el primer mes por las gestiones administrativas, están cobrando todos y cada uno de los meses que dura la relación laboral. Lo que hacen es, el empleador le paga a la agencia le paga a la trabajadora y en el camino la agencia se queda con un porcentaje importante de esta cantidad de dinero. La agencia dice que es para trámites administrativos, dar de alta a la trabajadora, gestionarle la seguridad social, hacer las nóminas, pero desde luego si se comparan estas cantidades con la cantidad que cobra una gestoría, son completamente abusivas, son desorbitadas. Realmente lo que se está pagando no es una labor administrativa. Lo que se está pagando es el servicio de la agencia, de que en el caso que la trabajadora, sobre todo cuando hablamos de cuidados, no puede acudir al puesto de trabajo por la causa que sea, una sustitución inmediata. Eso es lo que se está pagando con estos cobros de todos los meses. Por eso volvemos a pedir al Gobierno vasco que ponga en marcha un servicio público ágil y eficaz de intermediación, que además es lo que el Parlamento vasco le exigió hace 2 años y medio ya. La Asociación de Trabajadoras de Hogar y Sorracismo, el pasado 13 de noviembre realizamos una denuncia contra 2 agencias que no son de colocación, sino proveedoras de servicios domésticos. Esto quiere decir que no son trabajadoras de hogar, son trabajadoras del régimen general. Ya hemos entregado a Inspección de Trabajo las grabaciones que conseguimos de cómo funcionan estas 2 agencias. Una de ellas contrataba personas para internas 24 horas al día, 7 días a la semana. Y la otra realizaba la misma función, pero para dotarse de una apariencia de legalidad, la daba de alta en el régimen general por 40 horas, pero gestionaba, informaba a los empleadores cómo tenía que pagar todo ese exceso horario a partir de las 40 y de las 40 horas. Las trabajadoras ya sabían de antemano, porque la empresa les había dicho cuál iba a ser su horario real. Pero estas 2 agencias no son las únicas que funcionan así. Funcionan con impunidad porque las personas que acuden a pedir empleo no están en situación de denunciar cuáles son sus irregularidades, pero también porque se benefician de la pasividad de la Administración sobre su control. A modo de conclusión, la Sociedad de Trabajadoras de Hogar pide que el Gobierno vasco debería realizar otro estudio sobre el empleo de hogar. En su día, en el estudio que tenéis, se centró sobre las condiciones de trabajo. Ahora pedimos que se investiguen cuáles son las necesidades sociales que se está cubriendo con el empleo de hogar. La Inspección de Trabajo tiene que controlar cuál es el alta en la seguridad social, la jornada, el contrato de trabajo escrito, el pago documentado del salario y el funcionamiento de las agencias de colocación y las agencias de servicio doméstico. Lanbide tiene que exigir a la Tesorería General de la Seguridad Social
que le transmita toda la información sobre la contratación de hogar, para lo cual la Tesorería General tiene que exigir en el momento del alta todos los contratos de trabajo. Por otra parte, Lanbide también debería de registrar sin ningún tipo de objeción los contratos que le llevan directamente a su oficina. Respecto a las prestaciones sociales, Lanbide es la que tiene que investigar la declaración de bajas voluntarias sin dar por buena el certificado de la Tesorería General si no es una información contrastada. Y, por último, Lanbide tiene que cumplir la resolución del 14 de abril del 2011 en el sentido de convertirse en el referente público ágil y eficaz de la contratación del empleo de hogar. Para ello tiene que implantar todas las medidas que conduzcan a este fin. Eskerrik asko. Hay una cuestión de orden público, como es la inspección de trabajo, que parece que tiene que tener más intervención en estos asuntos, pero yo les quiero plantear una cuestión para que me digan a ver por dónde creen ustedes que podría verificarse estas actuaciones y darles mayor contundencia y mayor eficacia. Claro, ustedes realizan trabajos en el ámbito de los domicilios, de los hogares, que tienen una especial protección desde el punto de vista jurídico, es decir, la inviolabilidad del domicilio presenta un blindaje que hace muy difícil que se pueda presentar un inspector de trabajo en un domicilio si no es con un mandamiento judicial, bueno, un inspector de trabajo o cualquier otro agente de la autoridad, es decir, un domicilio tiene esa especial protección. No ocurre lo mismo con un centro de trabajo ordinario, donde la inspección de trabajo, en virtud de la autoridad que ostenta, se puede personar, nadie puede, digamos, impedir su entrada y llevar a cabo. Entonces, les planteo a ver cómo ante esa dificultad, que es una dificultad yo creo que, en fin, evidente y conocida y que es una dificultad que impediría llevar a cabo esos controles como en centros de trabajo ordinarios, si ven ustedes alguna posibilidad alternativa de llevar a cabo ese tipo de fiscalización, ese tipo de control, digamos, de manera que no pueda verse, digamos, frenado o encallado por una cosa de ese tipo. Otra cuestión que también les planteo, que no hay necesidad de responder si consideran que, en fin, que la pregunta no es pertinente, es, claro, un mayor control y una mayor fiscalización de las personas que trabajan en los hogares, eminentemente mujeres, y las condiciones en las que están. Si esto diera lugar efectivamente a un control exhaustivo por parte de los poderes públicos, probablemente la contratación, al ir asociada a gravámenes adicionales, cotizaciones, etcétera, podría descender. ¿Esto en qué medida valoran ustedes que ese control, que es deseable en cualquier ámbito de trabajo? Es decir, entendemos que los trabajadores tienen derechos que hay que tutelar, derechos que hay que amparar, derechos que hay que fiscalizar que se mantienen. En el caso del empleo en el hogar, y teniendo en cuenta que no son unidades de explotación, que no están sujetos a una cuenta de pérdidas y ganancias, sino que, bueno, pues hay unos ingresos y tal, se ocupa alguien. Puedo imaginar, más allá de las estadísticas y de las encuestas, en qué situaciones, puedo imaginarlo a pesar de ser hombre, quiero decir que puedo imaginar en qué condiciones se verifican algunos de esos trabajos, pero la pregunta es si eso, que es muy deseable desde todo punto de vista, no sería también en un momento dado un perjuicio para la contratación, en el sentido de que, claro, una mayor fiscalización, una mayor, digamos, carga sobre el contratante retraería la contratación, por llamarle algo. Bueno, yo voy a intentar contestar algunas de las cuestiones que ha planteado el PSOE. Bueno, en primer lugar, lo de que la Inspección de Trabajo no puede controlar lo que pasa en los hogares se ha revelado un mito cuando ha habido que controlar cuestiones de extranjería. Es decir, ha habido una manera en la que algunas personas extranjeras han intentado regularizar su situación vía, bueno, empadronamientos en un lugar que luego resultaba que no era, o incluso contratos de empleo doméstico. O sea, me voy a referir solo al empleo doméstico, en el que algunas personas que tenían aquí ya, bueno, su vida, les contrataban como empleo de hogar y no era real. Eso ha habido un tiempo que ha sucedido.
Ha habido una inspección muy eficaz de eso para evitar que personas extranjeras accedieran a la autorización de residencia y trabajo. Eso en la práctica. En la teoría, se puede perfectamente, sin entrar en un domicilio, controlar si en una relación laboral hay contrato de trabajo y nómina. La inspección de trabajo no solo funciona acudiendo al lugar de trabajo, también cita a las partes. Cuando llama al empleador y le pide el contrato y la nómina, ¿lo tiene o no lo tiene? Cuando hablamos de pago documentado, no hablamos solamente de nómina. Cuando menos se debería ingresar el dinero en la cuenta. En la Sosaría de la Asociación de Trabajadoras de Hogar todavía hay muchísimas mujeres que vienen diciendo me pagan en mano. Y eso se puede controlar desde el asiento de la Inspección de Trabajo sin necesidad de acudir al domicilio. Hay medios indirectos de saber el horario de una persona. Hay casas, viviendas que tienen portería, es decir, se llama por teléfono, que era lo que hacían para controlar la cuestión de extranjería, llamaban por teléfono muchas veces para saber si la persona era verdad que trabajaba allí o no. Estaba dirigido a comprobar que no trabajaba, pero quiero decir que los medios indirectos existen. Y luego existe otra cosa, y es presentarse en casa de alguien y pedirle permiso para entrar. Y si te da permiso para entrar, no tienes ningún problema legal para acceder. Entonces, de verdad, ese argumento socorrido de que es imposible, pues hay que desmontarlo, y se desmonta por sí mismo. El tema de que el control pueda ser algo negativo para el sector, en el sentido de a más control, menos contratación, este es un debate universal con muchos otros temas. ¿Hay que poner salario mínimo, sí o no? Porque a lo mejor sin salario mínimo habría menos desempleo. ¿Hay que aplicar un convenio, sí o no? A lo mejor no, porque... Y así, ¿por qué en este tema? Porque también es algo que se oye mucho. ¿Por qué en este tema nos atrevemos a decir mejor que no lo controlemos porque si lo controlamos baja la contratación? Y de verdad, cuando he oído lo que se ha planteado, me he acordado inmediatamente del debate sobre el salario mínimo, porque es paradigmático. El tema de qué se puede hacer desde el Parlamento para mejorar la situación de las trabajadoras de hogar, una de las cuestiones es hacer un control estricto de la labor de gobierno, es decir, que lo que aquí se plantea se lleve a cabo. Pero luego hay más cosas que se pueden hacer desde este Parlamento. Este Parlamento aprueba unos presupuestos. Y cuando aprueba los presupuestos, a lo mejor tiene que tener en cuenta que instituciones como Lanbide tendrían que aumentar su presupuesto concretamente para llevar a cabo la tarea que tienen que llevar en el tema de la contratación del empleo de hogar. Luego hay algunos modelos que se podrían estudiar en el tema de las ayudas en materia de seguridad social. En Francia, por ejemplo, las personas mayores de 70 años tienen importantísimas rebajas en la contratación de empleo de hogar. ¿Por qué? Porque se entiende que de una edad en adelante cada vez es más necesaria algún tipo de ayuda en la casa, ayuda que te da un vecino, una vecina, un familiar o una trabajadora de hogar. Entonces, cuando una persona contrata hogar a partir de cierta edad, se entiende que lo hace por estricta necesidad, que no tiene mucha elección. Y entonces puede haber un Parlamento que decida que en algunos casos hay ayudas a la contratación de hogar, como ya las hay, de hecho, para algunas otras cosas. Entonces, quiero decir que sí se pueden realizar actuaciones y, vamos, estoy improvisando, puede que hubiera algo más que si se nos pregunta, pues a lo mejor en otra ocasión pudiéramos trasladar. Y, bueno, yo creo que hay que tomar muy en serio el tema de las agencias. Es tal el sentimiento de impunidad y eso refleja que hay una gran pasividad de la Administración que a la Inspección de Trabajo le hemos entregado grabaciones
que solo se entienden con el sentimiento por parte de quien cogía el teléfono de que puede hacer lo que quiera. Lo que sabemos, lo sabemos por conversaciones telefónicas. Y quien contesta cuando se le pregunta, mire, que yo necesito que esté los 7 días, no hay problema. Mire, que es una persona que no se le va a poder atender por parte de la familia, por lo tanto, quien le cuide tiene que estar las 24 horas. No hay problema. Y eso significa que no hay miedo de infringir la legalidad. ¿Por qué? Porque se sabe que este es un sector en el que no hay control. Y eso, bueno, venimos aquí para que no siga sucediendo, porque la Inspección de Trabajo está en manos de esta comunidad.